Y estamos en Reporter 2 con la doctora María Alejandra Franco. Hay muchas consultas, hay muchos temas para tratar, así que ya mismo la recibimos y saludamos. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Flavio? Un gusto, muy bien. Bueno, estábamos anunciándolo recién a modo título. Hay un dictamen favorable por este tema del que tantas consultas hemos recibido en el último tiempo en relación a la moratoria. El 15 tendría que conocerse más información al respecto. ¿Qué podemos contar? Sí, justamente ayer se reunió la Comisión de Previsión Social y de Presupuesto, y lo importante fue que tanto el oficialismo, que es el que presentó el proyecto, como la oposición votaron a favor de este dictamen, que significa que hay vía libre, digamos, para que el proyecto llegue a efectivizarse. Esto se haría el último día de actividad, digamos, que se va a realizar en el Congreso, que va a ser entre el 15 entre el 14 y el 15 de diciembre, es decir, a más tardar el 15 de diciembre se va a tener que determinar si este proyecto se efectiviza, se transforma en ley y prorroga la moratoria que se había prorrogado por 6 meses desde el 23 de julio, que había vencido de este año. Vence el 31 de diciembre de este año. Aquellas personas, sobre todo mujeres, que son las mujeres las que ingresan hasta el momento, las que han ingresado, muchas no podían porque quizá empezaron a pagar un monotributo tarde, nunca aportaron, tienen pocos hijos, y bueno, pocos hijos digo porque justamente recuerden que se computa por cada hijo un año de aportes, ¿no? Entonces, sumando todo, hay muchas que llegaron, pero hay otras que no. ¿Va a haber algún cambio entre lo que ya está existente hasta el 31 de diciembre a esta ampliación? Sí, el cambio sería, que es lo que prevé el proyecto, que la compra se extendería hasta diciembre del 2008 y no hasta diciembre del 2003, que ahora rige la compra hasta diciembre del 2003, que significa que uno ahora puede comprar 5 años menos. Por eso muchas mujeres no comprenden que a veces tienen 62 años, 63 años, no tienen hijo, o tienen un solo hijo, o no han aportado o aportaron poco, no están llegando a completar los 30 años de aporte, porque esta moratoria, al permitirte comprar desde los 18 años de edad, que es la edad hábil para aportar, hasta diciembre del 2003, si uno hace la cuenta, según en qué año nació cada mujer, si nació en el 60, en el 61 o en el 62, va a cambiar la cuenta y te va a permitir comprar más o menos años según la edad en la que naciste. Pero a nadie le está permitiendo comprar los 30 años, por eso se suman los hijos, se suma el tema de aporte, que se ha aconsejado que aporten algún monotributo, se suma también el certificado de discapacidad si hay algún hijo que es discapacitado, eso suma un año más. Bueno, asignaciones se hubieran cobrado, también suman. Pero bueno, hay mujeres que no están llegando a los 30 años, hay muchas que justamente están a la espera de que ese proyecto se efectivice. ¿No va a haber cambios en relación a los requisitos de patrimonios, de situaciones socioeconómicas que por ahí podrían impedir a muchas acceder a esto, no? Claro, en realidad es así. Esta compra, desde el año, creo que fue en el 2017-2016, en el gobierno de Macri, se modificó esta moratoria y se había impuesto un socioeconómico, que antes no existía. Las mujeres iban, compraban y no se hacía el socioeconómico. ¿Qué significa el socioeconómico? Que cuando uno va a presentar el trámite jubilatorio, antes del asistente previsional, la persona que te atiende en ANSES, de cargar todo, lo que hace es hacer este socioeconómico, que es un cruce con AFIP. ¿Qué significa? Que si en AFIP sale una leyenda que dice no puede comprar años por el artículo tanto, inciso tanto, uno después observa la normativa y ve si es por los bienes patrimoniales que tiene, por ejemplo, si tienen embarcaciones, si tienen un 0 kilómetro, si tienen exceso o más de un automóvil a nombre de esa persona que va a iniciar la jubilación, o si tiene un uso excesivo de tarjeta de crédito, un fondo de inversión. Bueno, por lo general la gente no se encuentra en esas situaciones, pero ha habido muchos casos que nos hemos presentado en ANSES y salió que el socioeconómico no había salido favorable porque saltó que tenía o más de una casa, de una propiedad, o más de un automóvil, o algunas cuestiones de estas que referí. Ahí no te podés jubilar si no pasas bien ese socioeconómico, pero es los menos, digamos, los casos, claro, menores. Pero para estos casos, ya a modo de opinión, doctora, ¿es justa esta medida? ¿Cree que es justa esta medida? Sí, el socioeconómico me parece que sí es justo, porque si hay gente que realmente tiene una situación patrimonial mejor, en la época
que surgió la primera moratoria, nunca se estableció eso. En eso coincido. Viste que yo en ese sentido soy objetiva, no importa quién gobierne, en eso coincido que está bien el socioeconómico. Lo que a veces no coincide con el sistema, porque ha habido casos de gente carenciada y que le saltaba que no pasaba el socioeconómico, no se podía saber por qué motivo, realmente no tenía 2 propiedades, no tenía más de un automóvil, es más, no tenía nada, y sin embargo salía. Hubo muchos casos, no la mayoría, pero hubo casos. Fallo en el sistema. Errores del sistema que después tenés que ir a la AFI, ver cómo lo solucionás y esperar que se solucione eso, y una vez que se resuelve recién ir a ANSES, porque ¿qué pasa? ANSES, por más que vos le digas, mira, no tengo nada, o pidas un informe en el registro de la propiedad, ya sea del automóvil o del registro de la propiedad del inmueble, por más que uno vaya y demuestre que no tiene nada, ANSES no te lo toma porque el sistema no le permite. Pero bueno, estos casos son mínimos, entonces yo digo, esa es la única falla. En realidad el otro está bien porque hubo gente realmente millonaria que ha accedido a estas jubilaciones. En la época, esto recordemos que está desde el 2005, 2006, esta moratoria que se fueron prorrogando, hubo una interrupción, pero después volvió en el gobierno de Cristina en el 2014, pero nunca se impuso un socioeconómico, y hay gente que realmente está en una situación patrimonial muy, pero muy importante, no digamos 2 casas igual, mucho más, obviamente, pero y nunca aportó, obviamente, por eso van y recurren a esta moratoria y han accedido a este beneficio jubilatorio. Entonces no me parece mal. Por ahí habrá que determinar los casos y que el sistema funcione bien, porque no está bueno que si realmente alguien no posee bien, salte como que no pasa el socioeconómico. Pero por lo general, a mí me ha pasado en pocos casos que cuando he ido a ANSES, salta que no pasa el socioeconómico y la persona o ya me había dicho, sí, yo poseo más de estos bienes, pero bueno, uno lo inicia, lo intenta igual, porque por ahí pasa. Si lo pasa bien, accede al beneficio jubilatorio. No es que uno tiene que hacer una declaración jurada, eso sale directamente del sistema. Y hay otros casos que quizás no me lo habían anticipado, pero cuando yo se los digo, reconocen que quizás usaron una tarjeta de crédito para comprarle algo a un nieto, a un hijo, por ejemplo, a veces le compran una moto, no sé, algo que implica un valor importante. Y bueno, por eso es importante que sepan que aquellas mujeres que lo han iniciado hace poco y esa condición no salió favorable, ahora va a seguir la misma imposición. Ese requisito sigue en esta moratoria, continúa, no se eliminó de este proyecto. Como tampoco se eliminó de que si tenés más de 60, digamos, a partir de los 65 años no la podés iniciar porque está la PUAM. Es decir, las mujeres tendrán que ir antes de los 65 años a iniciarla. Lo digo porque últimamente están viniendo al estudio mujeres de más de 64 años que no sabían o fueron a ANSES y le dijeron, andá cerca de los 65, vienen ahora uno no consigue el turno y pueden perder el derecho a la jubilación. Claro. Entonces, porque si superan los 65 no pueden acogerse a esta moratoria, tiene que ser antes de los 65 años. Y lo importante también es que se amplía incluyendo a los hombres, que los hombres habían quedado afuera de esta moratoria hace, creo que desde el 2016, y si le faltaban años solo podían completar con una moratoria que les permitía comprar hasta septiembre del 93, 10 años menos. Entonces acá le va a permitir comprar hasta el 2008, ya ahí llegan todos. Por eso es importante remarcarle que aquellos hombres que consultaron y le dijeron que tenían que hacer una PUAM o que no llegaban, bueno, también pueden acceder, si sale este proyecto, si se transforma en ley, acceder a la jubilación, es decir, transformar esta PUAM en una jubilación. ¿Y por qué digo transformarla? Porque la PUAM cobran un 20% menos de la mínima y en el caso que fallezca no se transmite ni a un hijo menor, ni a un hijo discapacitado, ni al cónyuge, ni al conviviente. Entonces es importante que si sale este proyecto urgente, transformen esa PUAM. Digo, ¿por qué urgente? Porque si les pasa algo no va a dar derecho a una pensión. Entonces pueden comprar los años faltantes, obviamente que tienen que comprar en moratoria los años faltantes, pero no se paga el contado, se paga en cuotas, te financian hasta 120 meses, obviamente
que una de las desventajas es que la cuota es mucho mayor. Las cuotas que venía pagando la gente eran entre 500, 400 y pico de pesos. Estas cuotas van a ser, quizás, depende de lo que vayan a comprar, pero alrededor de 4.000 y pico de pesos. Aumenta la cuota, pero de todas maneras van a tener un beneficio que les queda para siempre. Así que es importante que los hombres que cobran una APUAN recuerden que también van a poder transformar esa APUAN en una jubilación para dar derecho en el futuro a un futuro beneficiario. Y además para cobrar, o si no tuvieran ningún beneficiario, para cobrar un 20% más de la mínima, que significa dinero. Además, es importante también remarcar que aquellas mujeres que quizás tienen ya 7 hijos, no lo han hecho porque cobran una pensión graciable, también pueden transformar esa pensión en esta jubilación. Obviamente que les van a sacar esa pensión, pero al momento del cobro. Primero firman un formulario de renuncia al momento de presentar la jubilación, pero no le sacan anticipadamente ese beneficio. Es también importante porque van a cobrar un poco más y además van a tener la cobertura de PAMI. Así que bueno, esto aparentemente el 15 debería salir favorable. Ahora, si el dictamen de ayer salía en contra, bueno, ya era muy difícil que el 15 el proyecto vaya a transformarse en ley. Pero todo se está encaminando para que sea ley a partir del 15 de diciembre. Así que después veremos, lo vamos a estar comentando. La semana que viene todavía no va a ser la semana del 15, será recién la otra. Así que lo voy a estar informando, pero todas aquellas personas que ya tienen su trámite previsional, que le está evaluando el profesional al que fueron a consultar, bueno, sigan consultando, de todas maneras se les va a informar para que cuando haya que pedir los turnos y sale esta ley, ya todo esté encaminado a los fines de iniciar en forma breve este beneficio jubilatorio nuevo. Por último, doctora, arrancó diciembre, el Gobierno Nacional anunció un bono refuerzo para jubilados, pensionados para diciembre, enero, febrero. Aquellos que cobran la mínima van a recibir una cantidad, después cobras más, tenés otra cantidad. El tema de los refuerzos, ¿cuáles son los datos que el jubilado, la jubilada, el pensionado, la pensionada tiene que tener en cuenta? Sí, la mínima se eleva a 50.124 pesos, pero con el bono de 10.000 pesos que perciben los de la mínima, van a pasar a 60.000 a más de 60.000 pesos, 60.124 pesos. Ahora, quienes cobren hasta 2 mínimas, se reduce ese bono de 10.000 a 7.000 pesos. Y para el resto se les va a abonar el 15,62%, que es el aumento que se estableció este mes de la movilidad. Este bono se va a continuar pagando hasta febrero del próximo año, del 2023, y ahí se verá si continúan o no los bonos. También se habla de pagar a quienes han aportado los 30 años, más de 30 años sin moratoria, una especie de adicional para el mes de enero, que después lo vamos a ver cómo lo determinan, cómo queda oficializado, para que no haya confusión cuando les indico en qué monto consistirían. En principio no son grandes montos, pero bueno, es un aumentito pequeño. De todas maneras, eso falta que se oficialice. Así que lo otro sí ha quedado oficializado, lo de los 10.000 pesos. Lo que está oficializado son los bonos de 10.000 pesos, bueno, los diferenciales para quienes cobren más que la mínima, y el aumento que ya se está concretando tal como se había acordado. Exactamente, porque es la movilidad que se determina cada 3 meses. Y esta vez justamente nos toca esta movilidad aplicar, que es el mes de diciembre, que es como corresponde. El próximo va a ser en marzo. Eso que antes hablábamos de lo que posiblemente llegaría para los que aportaron 30 años, está en la misma situación a ese bono de refuerzo que podría llegar supuestamente para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia. Veremos. Sí, eso todavía se tiene que determinar. Bien. Gracias, doctora. No, de nada, y nos estamos viendo pronto.